En la jerga matemática, en especial en las demostraciones y artículos científicos publicados, existen muchos términos matemáticos que se utilizan con diferentes fines. No es lo mismo, por ejemplo, un axioma que un teorema, un lema que un corolario. Muchos de mis estudiantes me sugirieron que haga un vídeo con ejemplos así concretos sobre el lenguaje matemático que se utiliza en las matemáticas, la física y las ingenierías en general. Así que, comenzamos. El año 2020, un paisano, Weimar Wilfredo López Zubia, publicó un artículo científico titulado Fórmula para hallar la cifra de números primos menores que una cantidad dada. Un interesante artículo matemático que usted lo puede encontrar y descargar aquí abajo, esta es la dirección, les dejo ahí, donde Weimar utiliza varios teoremas, también lemas y corolarios para calcular esta su fórmula. No voy a entrar a describir este artículo, prefiero que lo lean ustedes, pero sí quiero mostrarles justamente que cómo en un trabajo matemático, en este caso, se utilizan axiomas, teoremas, lemas, corolarios, paradojas inclusive en otros, etc. Así que hoy en este vídeo, así les voy a mostrar lo que significa cada uno de esos términos matemáticos. Comencemos entonces. Les voy a hablar inicialmente de lo que es un axioma matemático. Un axioma, también denominado una proposición o enunciado, que se acepta como verdadero, evidente, sin necesidad de ser demostrado. Estos axiomas son considerados como verdades fundamentales o principios básicos que sirven como cimientos para construir la teoría matemática. También se puede decir que un axioma es una proposición no deducida de otras, por tanto son elegidos de manera cuidadosa para ser intuitivamente evidentes o autoevidentes y no se derivan de ningún otro principio. A partir de esos axiomas, pues se pueden establecer teoremas y desarrollar la estructura matemática de una disciplina en particular. Antes de ver un ejemplo, te hago la siguiente pregunta. ¿Será lo mismo axioma que postulado? Muchos científicos consideran que los postulados y los axiomas pueden tomarse como sinónimos en la mayor parte de los casos, así como hipótesis y conjetura. Se plantean o formulan hipótesis casi en todas las ciencias duras o blandas, pero cuando se trata de las matemáticas se prefiere denominar conjetura en vez de hipótesis. Por ejemplo, se habla de los postulados de Euclides en vez de los axiomas de Euclides. Otros científicos y matemáticos consideran que un postulado es una proposición que no es evidente por sí misma y que no tiene una aceptación universal. En cambio, un axioma sí es una proposición que por el grado de evidencia y de certeza que exhibe es admitida sin demostraciones. En resumen, los axiomas son principios fundamentales que se asumen como verdaderos sin necesidad de demostración y que forman la base sobre la cual se construyen la teoría, justamente la teoría matemática. Ahora sí te muestro algunos ejemplos. Los postulados de los elementos, de Euclides en este caso, son los siguientes. Dice, dos puntos cualquiera determinan un segmento de recta. Este es un axioma, un postulado que no tiene demostración, no necesita ser demostrado. Y ahí podemos ver el ejemplo, ¿no? Ese es el primer postulado de Euclides. También tenemos los tres primeros principios, te muestro acá, de Peano, que dicen lo siguiente. El 1 es un número natural. Entonces, 1 está en el conjunto de los números naturales. 2. Todo número natural, n, tiene un sucesor. Este axioma es usado para la definición posterior de la suma. El axioma 3 de los números naturales, planteado por Peano, dice: el 1 no es el sucesor de ningún número natural. Ahora bien, si en el conjunto de los números naturales se incluye al 0 y existe este conjunto de los números incluyendo al 0, entonces en estos axiomas de Peano es necesario hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, el primer axioma sería: el 0 es un número natural. Entonces 0 está en el conjunto de los números naturales. Todo número natural n tiene un sucesor n. Bueno, en este caso no hay ninguna modificación. Pero sí el tercer axioma.
sería el 0 no es el sucesor de ningún número natural. Pasemos ahora a ver lo que son las proposiciones matemáticas. Una proposición matemática es una afirmación que es verdadera o falsa, pero no ambas. En otras palabras, una proposición es una declaración que puede ser evaluada como verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo. Un ejemplo te muestro acá de proposiciones podrían ser las siguientes. Digamos 2 más 2 igual a 4. Esta es una proposición verdadera. 3 menos 5 igual a 12. Es una proposición falsa. Otro ejemplo, todos los números primos mayores que 2 son impares. Esta es una proposición verdadera. Un cuarto ejemplo de una proposición sería la suma de dos números pares es siempre par. Esta es una proposición también verdadera. En matemáticas, las proposiciones son fundamentales para la construcción de argumentos lógicos y demostraciones. Estas proposiciones pueden combinarse utilizando conectivas lógicas como el y o and en inglés, el or, o sería el o, el no o not, el sí entonces, el famoso if then, entre otras, para, digamos, formar proposiciones mucho más complejas. Por ejemplo, si P es la proposición es lunes y Q es la proposición tengo una reunión, entonces la proposición compuesta P y Q sería es lunes y tengo una reunión. Ahí está el I. Esa proposición compuesta es verdadera solo si ambas P y Q son verdaderas. En otros vídeos estudiaremos la lógica matemática. En resumen, una proposición matemática es una declaración que puede ser evaluada como verdadera o falsa, y es un concepto fundamental en la lógica matemática. Veamos ahora los teoremas. Un teorema matemático es una afirmación que ha sido demostrada de manera rigurosa y lógica utilizando principios y reglas de la lógica y las matemáticas. En otras palabras, un teorema es una proposición que se considera verdadera en el marco de un sistema matemático dado, basándose, por supuesto, en una cadena de razonamientos deductivos. Está compuesto el teorema por tres partes: la hipótesis, la tesis y la demostración. Aquí tienes algunos ejemplos de teoremas famosos, así matemáticos. El primero, el famoso teorema de Pitágoras. ¿Quién no lo conoce? Este dice: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Matemáticamente, pues pueden ver aquí, ¿no? A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. El famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Euclides sobre la infinitud de los números primos, hay una que señala lo siguiente, ¿no? Dice, hay una cantidad infinita de números primos. Euclides demostró esto alrededor del año 300 antes de nuestra era, y la demostración sigue siendo uno de los argumentos más conocidos en matemáticas. El famoso teorema de Fermat, sí, la conjetura de Fermat que lo llaman, ¿no? Esta afirmación formulada por Pierre Fermat en el siglo XVII sostiene que no existen enteros positivos A, B, C y N diferentes de 0 que cumplan la ecuación A elevado a la N más B elevado a la N igual a C elevado a la N para N mayor que 2. Pero Andrew Wiles finalmente demostró este teorema en 1994. Estos son algunos ejemplos. Por supuesto, hay muchos más teoremas en las diversas ramas dentro de las matemáticas, como el álgebra, el cálculo, la geometría, la teoría de números y la lógica matemática. Bien, ahora pasemos a ver lo que es un corolario. En matemáticas, un corolario es una proposición que se deriva directamente de un teorema previamente demostrado. Podemos decir que un corolario suele ser una consecuencia inmediata de un teorema, y por lo general se considera menos importante o menos general que el teorema del cual se deriva. Por ejemplo, considera el teorema de Pitágoras, ya hemos hablado de esto, que establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, ahora un corolario podría ser de este teorema que si conoces las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo, se puede calcular la longitud del tercer lado utilizando la fórmula de Pitágoras.
Fíjate cómo este corolario se basa justamente en el teorema de Pitágoras. Es una derivación, si quieren. Otro ejemplo es el teorema de Bolzano-Weierstrass, que establece que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Ese es el teorema. Y un corolario puede ser de este teorema que si se tiene una sucesión acotada, entonces se puede encontrar una subsucesión convergente dentro de ella. En resumen, un corolario es una afirmación que sigue directamente de un teorema y generalmente se presenta para resaltar aplicaciones o consecuencias específicas del teorema principal. También podemos decir que un corolario es una proposición que no necesita comprobarse, sino que se deduce fácilmente de lo demostrado ya antes, es decir, del teorema. Continuemos con el lema. Un lema matemático es un resultado auxiliar o una proposición intermedia que se demuestra como parte de la prueba de un teorema más importante. Estos lemas suelen ser utilizados para establecer pasos clave en la demostración de un teorema principal y no tiene la misma importancia o amplitud que el teorema principal en sí. También podemos decir que un lema es una proposición demostrada utilizada para establecer un teorema menos o una premisa auxiliar que forma parte de un teorema mucho más general. Veamos ejemplos. Bien, otro ejemplo es el teorema de Bolzano-Weierstrass que habíamos visto, que establece que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Y un corolario de este teorema podría ser que si se tiene una sucesión acotada, entonces se puede encontrar una subsucesión convergente dentro de ella. Y el lema vendría a ser, por ejemplo, si A y B son dos números racionales distintos, entonces su promedio es también un número racional. Este lema puede ser útil al demostrar propiedades más generales que involucren números racionales, como te muestro aquí en la imagen. Recuerda que el término lema no tiene una definición estricta matemática, ¿no? Y en algunos contextos, lo que se llama lema en un texto podría ser un teorema en otro. La distinción entre lemas, teoremas y corolarios puede variar según la literatura y del autor, por supuesto, ¿no? Finalmente, existen otros términos matemáticos más generales que es importante que lo conozcas. Se trata de lo que es una definición matemática, una conjetura, la identidad y la paradoja matemática. Veamos, ¿qué es una definición? Podemos decir que una definición es una descripción precisa y clara que asigna un significado a un término o concepto matemático. Ahora, las definiciones son fundamentales para establecer el lenguaje y las reglas que se utilizarán en un área específica de las matemáticas, pues proporcionan un marco formal y permiten a los matemáticos, físicos, ingenieros, etc., comunicarse de manera mucho más precisa y sin ambigüedades. Una definición típicamente consta de dos partes. Uno es el término a definir, que viene a ser el concepto o el objeto al que se le está dando un significado específico. Ahora, este término suele ser una palabra o un símbolo matemático. Y como punto 2 tenemos pues que una definición matemática también es una expresión que describe el significado. Es la descripción precisa y sin ambigüedades del concepto o la propiedad asociada al término. Puede incluir otras definiciones, por supuesto, debidamente establecidas, operaciones matemáticas o propiedades. Por ejemplo, considera la siguiente definición. Veamos. Un número primo es un número natural mayor que 1 que no tiene divisores distintos de 1 y sí mismo. En esta definición verás que el término a definir es el número primo. Y la expresión que describe el significado sería número natural mayor que 1 que no tiene divisores distintos de 1 y sí mismo. Es importante que las definiciones sean claras y precisas para evitar malentendidos y confusiones en el razonamiento matemático. Además, las definiciones proporcionan la base para la formulación de teoremas, lemas y otros resultados matemáticos. Veamos ahora qué es una conjetura. Una conjetura matemática es una afirmación o proposición que se formula basándose en evidencia empírica o en observaciones, pero que aún no ha sido demostrada o refutada de manera rigurosa.
Digamos que es una especie de suposición o hipótesis que se hace sobre un patrón o una regularidad que parece ser válida, pero que no ha sido confirmada mediante una prueba formal. A diferencia de los teoremas, que son afirmaciones que han sido ya demostradas rigurosamente, las conjeturas son afirmaciones que aún están pendientes de confirmación o de demostración. Ahora, estas conjeturas a menudo sirven como punto de partida para investigaciones matemáticas futuras, ¿no? Y su veracidad puede ser establecida mediante la demostración o refutación. Un ejemplo famoso de conjetura es la conjetura de Goldbach, que dice lo siguiente: todo número par mayor que 2 puede expresarse como la suma de dos números primos. Por ejemplo, para n igual a 10, se puede expresar 10 igual a 3 más 7, o 10 igual a 5 más 5, donde 3, 5 y 7 son números primos. Aunque se ha comprobado que la conjetura es cierta para números extremadamente grandes, todavía no ha sido demostrada de manera general para todos los números mayores que 2. En el año 2013, Harald Andreas Helmholtz consiguió demostrar la conjetura débil, se llama así, la conjetura débil de Goldbach, que dice lo siguiente, ¿no? Todo número entero impar mayor que 5 puede expresarse como la suma de tres números primos. Por ejemplo, el 15 es la suma de 3, 5 y 7. Las conjeturas pueden inspirar investigaciones y esfuerzos para encontrar pruebas o contraejemplos que confirmen o refuten la afirmación. Ahora, la resolución de conjeturas importantes a menudo lleva avances significativos en la comprensión de las matemáticas. ¿Y qué será una identidad matemática? En matemáticas, una identidad es una igualdad que es verdadera para cualquier valor de las variables o expresiones involucradas. En otras palabras, una identidad matemática es una proposición que es cierta sin importar qué valores específicos tomen las variables. La notación común para expresar una identidad es por el símbolo igual, esas dos rayitas verticales que se tienen, y se utiliza para indicar que las dos expresiones son iguales para todos los valores de las variables involucradas. Un ejemplo clásico de identidad matemática es la identidad trigonométrica conocida como la identidad pitagórica, ¿no? El seno al cuadrado, ¿no?, más coseno al cuadrado de x igual a 1. Esta identidad es válida para cualquier valor de x, ya que representa la relación fundamental entre las funciones trigonométricas, en este caso seno y coseno, en un triángulo rectángulo. Pueden elegir cualquier valor de x y la igualdad seguirá siendo verdadera. Otro ejemplo común es la identidad distributiva en álgebra. Tenemos a que multiplica b más c. Podemos distribuirla, eliminar los paréntesis, tendríamos a por b más a por c. Eso es igual, por supuesto, a que multiplica b más c. Esta identidad es válida para cualquier elección de a, b y c. Ahora, las identidades son fundamentales en matemáticas y se utilizan en diferentes ramas como el álgebra, la trigonometría y el cálculo. Y finalmente veamos lo que es una paradoja matemática. Una paradoja matemática es una situación en la cual aparentemente se llega a conclusiones lógicamente contradictorias y o a resultados inesperados dentro del marco de las reglas matemáticas establecidas. A menudo las paradojas matemáticas desafían la intuición y pueden surgir de situaciones en las que las reglas formales generan resultados que pueden parecer sorprendentes o contradictorios. También podemos decir que una paradoja es una afirmación que puede mostrarse usando un conjunto de axiomas y definiciones como verdadera y falsa. Casi a menudo se utilizan paradojas para demostrar las inconsistencias en una teoría defectuosa, ¿no?, como la paradoja de Russell, por ejemplo, y también se usan las paradojas de manera informal para describir un resultado sorprendente o contradictorio que se desprende, digamos, de un determinado conjunto de reglas, como la paradoja que se tiene de Banach-Tarski, la paradoja de Alabama, la paradoja del vuelo de Gabriel, etc. Veamos algunos ejemplos. La paradoja de Russell. Esta paradoja proviene de la teoría de conjuntos y considera al conjunto R de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. La pregunta es,
¿R se contiene a sí misma o no? Ahora, si R se contiene a sí mismo, entonces debería excluirse de R, según su definición. Pero si R no se contiene a sí mismo, entonces debería incluirse en R, según la definición. Esta contradicción es la esencia de la paradoja de Russell. Tenemos la paradoja del cumpleaños, no sé si la conoces. Dice, esta paradoja que se basa en la probabilidad y sorprende a muchas personas, pues la paradoja establece que en un grupo de tan solo 23 personas hay más de un 50% de probabilidad de que al menos 2 personas compartan la misma fecha de cumpleaños. Aunque suene sorprendente, esta paradoja se deriva de la probabilidad condicional y el principio de inclusión-exclusión. Es importante señalar que las paradojas a menudo indican limitaciones o ambigüedades en el sistema de reglas o definiciones utilizadas, y su resolución puede llevar a una mayor comprensión o refinamiento de esos principios. También, digamos, las paradojas son de interés filosófico, ya que plantean preguntas sobre la naturaleza de las matemáticas y la lógica. Y bien, amigos, hemos llegado al final del presente vídeo. Si te gustó este vídeo, pues dale un like, colabóranos con un like, y también suscríbete aquí al canal de Multiversidad Matemática, si es que no lo has hecho aún. Comparte este vídeo con tus amigos, compañeros, profesores, etcétera, para que nuestra comunidad vaya creciendo. Por supuesto, te quedo ya de antemano muy agradecido. Nos reencontramos en el siguiente vídeo de Multiversidad Matemática. Hasta entonces.